estemos juntos para hablar de este tema. Yo les decía a los compañeros, para aprender realmente es una cosa en la que nosotros solemos hablar mucho, pero no meternos así gratuitamente, y esto se lo explicamos, y también le vamos a pedir por ahí ayuda a futuro, porque nos piden talleres y cosas donde somos conscientes de que no podemos hablar mucho como corresponde. Y también me parece que esta charla de alguna manera está dedicada a todos los seres humanos, niños, niñas, hoy adultos y adultas, que en todo el mundo están buscando su identidad. Nosotros tenemos compañeros muy cerca, menos cerca, y realmente no, pero a todos nos duelen, ¿no? Porque cuando uno sabe quién fue su papá, su mamá, quiénes son sus hermanos, el otro día veía una broma de que no te mueras sin decirle a tu hermano que ha adoptado el feo, y esta es una cosa que entre hermanos y hermanas que han nacido y todo lo demás es muy gracioso y muy inofensivo, pero que es terrible cuando uno lo piensa desde otro lugar, ¿verdad? Entonces, eso que para nosotros es tan natural, sabemos que para otros es un tremendo dolor. Por eso les dedicamos esta charla. Los que saben van a hablar de identidad. Yo lo que les quiero contar es que estoy bastante, bueno, tenemos noticias. En primer lugar, fue condenado en Italia a prisión perpetua Jorge Néstor Trócoli, un genocida, por 2 casos de secuestro y una desaparición, que actuó en la Argentina y en Uruguay, donde a PDH es querellante, estamos hablando, ¿no? Y esto fue muy bueno porque ustedes saben que nos llevan tanto, pero tantísimos años, lograr justicia con estos tipos. La otra cosa fue que hoy hubo sentencia en la Huerta 3. La Huerta 3, en la zona de Tandil, sobre todo con obreros de Loma Negra y un montón de víctimas de todos los centros concentracionarios de la zona, en contra de las movilizaciones obreras y demás. Y ahí ya un poco menos contentos porque hubo varias perpetuas, 4 si no me equivoco, pero hubo 24 absoluciones. Y también unas 5 o 6 penas muy pequeñas, pero nos contaba el compañero, que la PDH querellante, el compañero Guillermo Torremario, fue presidente, ahora es vicepresidente, un tipo que durante toda la semana se venía desde Tres Arroyos, ya sea en colectivo, ya sea en auto, y se pasaba 2 o 3 días ahí sin cobrar una moneda hasta Mar del Plata, que era donde se llevaba el juicio, porque una sola vez hubo en Tandil y ahora la sentencia, pero la gente de Tandil, algo que nosotros no logramos, tenía en la universidad un televisor, en un club y creo que en el consejo, es decir, pero sobre todo en la universidad, que constantemente estaba repleto de gente viendo el juicio que se llevaba a cabo en Mar del Plata. Bueno, fue terrible escuchar a las víctimas decir: el hombre que me torturó, que me puso la capucha, salió en libertad, a pesar de mi testimonio y todo lo demás, o escuchar cómo se saludaban ellos. Coronel, le dije que iba a salir libre, que no tenía culpa de nada, qué sé yo, antes de que se apagara la cámara, hecho por supuesto por ellos usaban mucho eso en el juicio, compañeros siempre lo denunciaban. Pero bueno, estamos esperando el 4 de noviembre, va a haber sentencia acá por el Villazo. Y es algo que, dadas las características de esta causa, puede pasar algo similar. Hay alguno que está claramente identificado, pero hay algunos, todo lo que eran los cuerpos policiales y demás, que yo no estoy muy convencida de que vayan a ser muy clara la sentencia. Y otra alegría, después de mucho batallar, estamos hablando de los lugares donde la PDH prácticamente solo. Ustedes saben que la Secretaría de Derechos Humanos no tiene más abogados. Entonces hemos quedado un poco solos. Comienza a finales de abril el juicio Chartier 2, la segunda parte del juicio a este grupo del PRT que fue
secuestrado y apresado allá por ya los 80, casi terminando la dictadura. De hecho terminó la dictadura sí, y ellos seguían presos, y sus 16 hijos, por primera vez se va a juzgar el abandono de niñez como terrorismo de Estado, como crimen de lesa humanidad en el terrorismo de Estado. Porque los chiquitos y chiquitas fueron, algunos, la más grande, por ejemplo, fue abusada, pero todos fueron abandonados, dejados hermanos de una compañerita, de la niña que tenía 12, entre 12 y 14, no me acuerdo ahora, lo suficiente para que la abusaran. Y los tiraron a la calle a todos, y bueno, tanto así que caminaron desde Santa Fe hasta el sur de Buenos Aires consiguiendo un lugar para donde estar. Es una cosa que hoy sería imposible de contar completa. La PDH logró que hable por primera vez en el juicio, en el primer juicio, y les prometimos que íbamos a seguir el juicio. Y hasta ahora se lo seguimos, no sabemos cómo lo vamos a llevar adelante, porque si hay algo que no aparece en los juicios es la plata para ayudar. Y les quiero leer con identidad, sí, algo con respecto a la identidad, algo que vi de alguien que conozco. Esta personita la conocí en un juicio en Mendoza y después en los 50 años de Trelew. Y dice esto: tenía algo menos de 20 años cuando se destapó la verdad sobre mi origen. Sin anestesia supe que había sido secuestrada, que mi orfandad era consecuencia del plan de exterminio del terrorismo de Estado, que esta información había sido deliberadamente omitida y que la adopción plena rompía el vínculo legal con mi familia, es decir, que anulaba mi identidad, la de mis hijos y más allá. Tuve que realizar un juicio inédito de desadopción para poder llevar los apellidos de mis viejos, Alicia Raboy y Paco Urondo, apellidos que me concadenan con mis hermanos, abuelos, primos y todo el árbol ancestral. Más de una década me llevó. Al reponer las raíces de una identidad que fue robada, hay un pasaje de ser objetos de delito a sujetos de derecho. Es un gran paso que implica fortalecerse a partir de una enorme fragilidad. Los fundamentos devuelven sentido tanto a la persona que se restituye como al cuerpo social al que se reintegra. Como me enseñó una vieja sabia llamada Laura Jordán Conte, el derecho a la identidad es un derecho y una responsabilidad de toda la sociedad, no solamente un interés de los familiares y los afectados directos. Todos tenemos que saber quién es quién en realidad, y el Estado, que fue el principal apropiador, está en deuda y tiene el deber de garantizarlo. Ángela Urondo Raboy. Gracias. Bueno, creo que se escucha bien. En primer lugar, darles la bienvenida, agradecerles por estar. Sabemos que es un día complejo. El clima no acompañó mucho, pero aún así lo importante es que están aquí, que vamos a compartir un ratito. Y bueno, en primer lugar, para no olvidarme, quiero agradecer a la universidad y a Federico Donner, que hizo todas las acciones para que podamos tener este espacio y que la charla se da. Pero también agradecerle a Juan y a Iván, que bueno, cuando les hicimos la invitación automáticamente nos dijeron que sí. La verdad que para nosotros como PDH es una gran alegría y un honor poder compartir el espacio con instituciones y organismos que tienen una gran trayectoria. Nosotros siempre decimos que no nos gusta, por ejemplo, dar notas nosotros cuando es el Día de la Identidad, porque no es algo que abordemos. Tenemos muchísimo respeto por el trabajo territorial y por el trabajo de cada organismo, por eso es que cuando son estos días siempre derivamos, por supuesto, a que hablen con las personas que vienen trabajándolo. Y bueno, nos parece que en este día, qué mejor que aprovechar el día por el derecho a la identidad para poder charlar con ambos, para poder destacar el trabajo que lleva adelante tanto las de Plaza de Mayo como el equipo argentino de antropología forense, porque si bien
el Día del Derecho a la Identidad rememora esa lucha de las abuelas que continúa hasta el día de hoy, que ya logró la restitución de 140 nietos y nietas y que continúan. Hablar de identidad también es hablar de la identidad de esos cuerpos que fueron víctimas del terrorismo de Estado y que hoy los familiares necesitan hacer el duelo, cerrar ese duelo, saber qué pasó con ellos. Por eso, bueno, ayer también le hacíamos una nota a Iván y yo hablaba de esto, digo, qué importante que es también para el nieto o la nieta que recupera su identidad, recuperar la identidad de quienes fueron sus padres. Y eso es posible gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense. Por eso aprovechamos esta oportunidad, más allá, vuelvo a repetir, de que la fecha tenga un significado o una significación en lo que es la labor de abuelas, nos parecía importante rememorar la identidad desde ambos lados. Por eso, bueno, vamos a charlar aquí, bueno, ellos van a ser quienes van a explicarlo mejor y la idea es que después surja algún ida y vuelta, si quieren consultar algo, por supuesto, también lo pueden hacer. Le voy a dar paso primero a Iván Fina. Bueno, como ustedes saben, él es psicólogo, docente, es referente de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Rosario. Y bueno, esto también lo destacamos porque hoy hay muchas abuelas que ya no están, que en el camino, bueno, lamentablemente ya no los tenemos con nosotros. Y sin embargo el legado continúa y son hoy quizás los hermanos y los demás familiares quienes llevan adelante esta búsqueda. Hay una frase que siempre dice Iván, es que él se acercó a abuelas por una búsqueda personal, pero también por una búsqueda colectiva, y esto creo que hace el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, no quedarse solamente con las búsquedas personales, sino con identificar a todos los nietos y nietas. Así que bueno, Iván, te damos la bienvenida y te agradecemos nuevamente. Bueno, muchas gracias a vos, Noelia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero muy agradecido de estar acá, en verdad una posibilidad y un desafío importante hablar de la identidad. Ahora vamos a decir algo de eso, pero por lo pronto me siento realmente honrado de estar acá con ustedes, con Norma, con todos ustedes, con mi querido amigo Juan. Yo ayer en la entrevista esta que vos decís me declaré y no tengo ningún problema en decirlo públicamente, un verdadero fan del trabajo del equipo argentino de antropología forense. Así que bueno, un gusto y un desafío. Un desafío, vamos a ver, porque yo vine preparado para el intercambio. Yo acepté rápidamente la invitación porque a mí me dijeron que iba a haber intercambio, digamos. Así que yo vengo preparado precisamente, más que nada, para intercambiar, para discutir, para charlar, y justamente más cuando se trata de un tema como la identidad, donde en verdad me parece que hay que afirmar rápidamente que no hay manera de ser experto. Esa es una de las maneras de decirlo, ¿no? Digo, todos tenemos algo que decir sobre la cuestión de la identidad y lo que podamos armar entre todos en relación a ese tema, llegaremos a tomar una porción de lo que pueda llegar a ser a esa idea y a esa noción. Entonces, o todos y todas somos expertos sobre el tema o nadie lo es, ¿no? Entonces, obviamente, abordar el tema implica tener cierto recorte y desde ese punto de vista que voy a trabajar un poco cómo puede ser a partir de Abuelas de Plaza de Mayo la idea de la identidad. Pero justamente hay un día que no es el Día de Abuelas de Plaza de Mayo, sino que es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, y eso habilita a que esa semillita que quedó plantada ahí a lo mejor dé sus frutos y pueda permitir planteárselo desde otros puntos y de otras maneras. Digo, no hay expertos, o en todo caso, sí me parece que hay voces autorizadas, digo, tomar la experiencia de uno de los nietos o nietas, ¿no? Cuando cuentan, cuando dan su testimonio sobre su propia historia y lo que ellos o ellas tienen para decir sobre su identidad, me parece que ahí también hay una legitimidad y una voz a escuchar y que pueden dar una definición mucho más profunda y con mucho más alcance de la que podemos dar nosotros o al menos yo. Lo primero que voy a decir, aunque ya dije algunas cosas, es que me encantó el título de la charla. Me encantó el título de la charla. De hecho, la charla de hoy, el intercambio, rayó, se llama La identidad, el camino hacia su restitución. Parece buenísimo y no sé si un giro, pero hay una vueltita justamente que parece que permite abrir y que me dejó pensando sobre qué puntos tomar. Porque digo, uno, a partir de plantear esta idea del camino hacia su restitución, por ejemplo,
podría empezar a hablar de lo que ha sido la historia de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Y la construcción, digamos, el camino que llevó ir encontrándose con las dificultades que ofrecía el trabajo de búsqueda, ¿no? Porque obviamente Abuelas, siempre la presento así, Abuelas es una institución plástica en el sentido que ha tenido que reformularse permanentemente en función de la búsqueda de nuestros hermanos o hermanas. Porque una cosa era buscar niños o niñas, otra cosa buscar adolescentes, otra cosa hoy por hoy hombres y mujeres ya con sus familias, y eso implicaba todo el tiempo encontrarse con obstáculos, con problemas, con nuevas cuestiones que definir, y esto de la colectividad, creo que es de lo colectivo, digamos, creo que es una de las enseñanzas principales de las abuelas y de las madres, ¿no? Esto de que el dolor no es privado, sino que es público, está abierto, es compartido y por eso se pudo transformar en lucha. Esto es lo que ha llevado a las abuelas todo el tiempo precisamente a ir hacia afuera y exigir a distintos sectores de la sociedad una mano en la construcción de esas herramientas que necesitaban, ¿no? O sea, desde la comunidad científica, con el descubrimiento, digamos, primero la investigación y luego el descubrimiento del índice de abuelidad, que permite hacer los análisis genéticos, hasta la comunidad artística, ¿no? Que aproxima desde distintas propuestas. Uno toma como referencia Teatro por la Identidad, que marcó ahí como un bastión, pero que fueron los actores quienes se acercaron, y actrices quienes se acercaron a abuelas y dijeron: esto es lo que hacemos nosotros, ¿cómo podemos ayudar desde este lugar? Pasando por la comunidad jurídica, que también ha conseguido muchísimos avances al respecto. Entonces, Abuelas siempre ha tenido esto, de llevar esa, ha oficiado como causa, ¿no? Ha llevado a la comunidad este pedido, esta búsqueda, sus problemas, y siempre encontró una comunidad dispuesta a escuchar y a tomar en sus manos ese trabajo de poder construir esas herramientas. Entonces, el camino hacia la restitución de identidad contempla sin duda todo eso. Al mismo tiempo, uno podría decir, ¿no? Hablar de abuelas, por esto que les explicaba recién, de escribir cómo es abuelas implica hablar de la historia de abuelas, precisamente por esto, pero con el camino hacia la restitución de la identidad también podría hablar precisamente de todas las áreas de trabajo, todos los dispositivos que tiene Abuelas como para abordar esta problemática de la búsqueda, localización y restitución de nuestros hermanos o hermanas, ¿no? Las distintas áreas de trabajo, los distintos profesionales, los distintos equipos. Pero el sesgo que voy a tomar, yo podría tomar esos caminos, pero el sesgo que voy a tomar es algo que me parece que también incluso estaba presente en lo que leíste, en las palabras de Ángela, esta idea de que la restitución de identidad es un proceso que lleva tiempo. Porque hablar de identidad implica detenerse en lo que le pasa a las personas, o al menos ese es el punto desde el que lo quiero abordar, ¿no? En estos días, justamente en algunos dispositivos de trabajo que tenemos en Abuelas, planteábamos el final de una película que salió hace unos años, Verdades Verdaderas, la vida de Estela Carlotto, y que la película termina, en el final empiezan a aparecer algunas de las fotos de los nietos y nietas restituidas y dice: final feliz número tanto, y uno de los nietos, final feliz número tanto, y otro de los nietos. Como que la historia tenía muchos finales felices. Y Estela, cuando vio eso, dijo: final, no le gustó nada la idea del final. Por más que es un recurso valioso, hay que decirlo, es interesante cuando uno ve la película, qué sé yo, pero a Estela esto del final no le gustó nada, porque justamente cómo pensar el final, cómo pensar que es feliz, empiezan a abrirse como toda una serie de cosas que hace a la restitución, pero que nos lleva a pensar precisamente que no es un instante, no es una instancia, sino que es todo un proceso. Lo que vos leías, Norma, que decía Ángela, decía: me llevó 10 años ese proceso, ¿no? Entonces uno podría decir: sí, hay cosas que terminan en el momento de la restitución, la mentira, ¿no? Por una serie de cuestiones. Hay otras que continúan, ¿no? Y hay otras que cambian. Sí, comienzan, sería, ¿no? Que cambian. Digo cambian porque estaba pensando en algo que me dijo justamente una vez una de las nietas, que hablando de la restitución me dijo: esto no cambia a quien yo era, esto se suma a quien yo era, ¿no? Que es interesante porque permite ver, por un lado, eso que se suma, ¿no? Entonces, lo que había sido hasta ese momento tenía valor y se sumaba, pero al mismo tiempo estaba usando el pasado del verbo ser, ¿no? Entonces suma a quien yo era, o sea, que ahí hubo una ruptura en el ser también que vino a marcar
la restitución y que por lo tanto implica un movimiento en lo que tiene que ver con la identidad. Pero precisamente, hablar de la identidad en el contexto de la restitución implicaría que uno la tome por el lado de la genética, ¿no? Porque bueno, la herramienta principal en la que se sostiene Abuela para la restitución de identidad es el análisis genético, pero precisamente ahí donde el análisis genético tiene una ventaja enorme en lo que tiene que ver con lo científico y en lo que tiene que ver con lo jurídico, ¿no? Por el valor que tiene como prueba, en términos subjetivos, digamos, en lo que le llega a la persona, el alcance, uno más bien podría decir que es limitado, ¿no? O sea, primero que dice más sobre la filiación que sobre la identidad, que lo que hace es mostrar una pertenencia a un grupo familiar, ¿no? Pero precisamente, por cómo está configurado, lo que tiene es una información binaria, pertenece o no pertenece al grupo familiar. Cuando el nieto-nieto, o sea, cuando la persona recibe la información de la pertenencia, lo que uno puede imaginar es que ahí se abre todo un espacio en el que precisamente lo que se trata de ver cómo inscribir eso que el análisis de ADN dice. De todos modos, en la restitución, en términos de identidad, eso se resuelve en un instante, ¿no? En lo que implica recibir la noticia, el informe de los análisis genéticos. En el campo de lo jurídico, lo que hace la identidad tiene que ver con el cambio de nombre, con el cambio de estado civil. Ayer estuvo acá en Rosario Daniel Santucho, uno de los últimos nietos en ser restituido, creo que en 1934, y contaba un poco cómo cuando recibió la noticia de que tenía que ir a la CONADI, que le iban a informar todo, él fue y le contó a las hijas, bueno, toda una situación que es más larga. Entonces las hijas le dicen, bueno, pero andá y contanos enseguida, ¿no? Y él dice, y yo ahí entendí, dice Daniel, que no se trataba solo de mí, también se trataba de ellos, ellas estaban, las hijas, totalmente involucradas también en el mismo proceso, porque también el nombre de ellas, bueno, después, obviamente yo no puedo hablar como habla Daniel, que es genio de testimonio, pero él contaba todo como fue después en la escuela, de las hijas, el cambio de identidad, que él pensaba que iba a ser todo un problema, y al final los pibes lo resolvieron así nomás, y bueno, y además el nombre es Santucho, que no es cualquier. Sí, claro. Bueno, lleva un borde doradito. Claro, pero ahí donde está, en esto de la restitución de la identidad y todo el camino que se abre en ese momento, lo que lleva hasta ahí, pero lo que comienza también ahí, que forma parte también de la restitución, está lo que tiene que ver con lo jurídico, está lo que tiene que ver con lo científico, con el análisis de ADN, y yo siempre pongo ahí, un poco ambiciosamente, pero en pie de igualdad, un proyecto de abuelas, un área de trabajo de abuelas, que a lo mejor no es tan conocida fuera de la institución, pero que a mí me parece que justamente está en pie de igualdad con estas herramientas en función de cómo interviene en el proceso de restitución. Creo que se llama el Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. No sé si lo habían escuchado una vez, lo conocen, bueno, algunas personas que lo conocen. El archivo biográfico, el nombre de archivo puede dar un poco a engaño, porque en realidad sí, se trata de recolectar cierta información a partir de entrevistas que se hacen a allegados, a familiares, digamos, todo un conjunto de gente que se vinculó de una u otra manera a la pareja de desaparecidos. Tiene una parte de archivo, pero al mismo tiempo, como digo siempre, lo que le da los alcances que tiene es justamente lo que hace que no sea un archivo. Y acá los archivistas se me prenden el cuchillo. Pero, ¿por qué? Porque todo ese conjunto de información que reúnen, ¿no? Donde hablan, insisto, con familiares de la pareja desaparecida, con amigos de la infancia, compañeros de la escuela, de la facultad, de la militancia, del trabajo, donde se los invita a contar anécdotas, a describir rasgos sobre quiénes eran las personas desaparecidas, ¿no? Cómo eran, qué les gustaba, todos esos datos, qué cuadro de fútbol eran, qué música escuchaban, todo eso, con toda esa información arman una caja y esa caja se le entrega a los nietos y nietas, mientras está atravesando el proceso de restitución, como un modo de conocer un poco más quiénes eran sus padres. Bueno, ahí, en esa entrega, en ese archivo, en esa información, en esa recepción que hacen los nietos y nietas de toda esa información, ahí es donde uno puede tener un vistazo muchísimo más amplio de qué es lo que sucede en ese camino de restitución de identidad. Porque lo que empieza a generarse es toda una serie de cosas que, bueno,
Lo único que se me ocurre son cosas que he escuchado decirles a ellos, ¿no? Que dicen, de repente empiezan a tener vida, dejan de ser papel, empiezan a adquirir dimensión. Entonces, esas personas de las que el ADN les dice, son tus padres, son tus progenitores, de repente empiezan a cobrar dimensión en todas estas historias que se les empiezan a transmitir. Porque lo que hace el archivo, el modo que tiene de intervenir en la identidad, pues si quieren hablar. Yo no sé si hay algo que se puede proponer y tener éxito, intervenir en la identidad de otra persona, ¿no? Porque la identidad es un proceso que habría que ver cómo se relaciona con esto de las identidades de terceros. Pero si tiene alguna chance de intervenir en la construcción de identidad del nieto o del nieta, es a partir de restituir una transmisión, ¿no? O sea, ahí hay algo en todo esto que brinda Abuelas en este proceso, en todo este trabajo que realiza un montón de gente, hay algo de un circuito de transmisión que se vuelve a rearmar, ¿no? Y que uno podría decir que intentó ser interrumpido, ¿no? Por la genocidas, produciendo la apropiación, ¿no? Lo que se hace ahí, al retirar a los hijos, lo que hace es cortar. Y uno piensa esto, uno se acuerda, ¿vieron cuando Kant decía los subversivos educan a los hijos para la subversión? Y eso es cristianismo, ¿no? Hay algo ahí de una transmisión y lo que se buscaba justamente interrumpir. Por eso, cuando uno empieza a ver cómo están constituidas esas historias, uno se encuentra con todo un universo que incluso más que tener que ver con la catástrofe que sucedió entre el 76 y el 83, tiene más que ver con lo anterior, ¿no? Porque al empezar a dar vidas a esas personas desaparecidas en su mayoría, o sea, no muerta, un desaparecido es una persona que no solo murió, sino que casi se podría decir que no existió, ¿no? Por los alcances que tiene la figura del desaparecido. Estas historias empiezan a darle carnadura a esas personas, pero a la vez a un mundo que es el anterior a la dictadura del 76, ¿no? Y que atravesó esa generación que, vamos a decirlo así también, que creyó que otro mundo era posible. Entonces, ese circuito de transmisión se empieza a rehabilitar. Primero en las entrevistas, ¿no? Donde se convoca a los allegados a hablar de la persona desaparecida. Nosotros nos encontramos muchas veces en situaciones donde no habían vuelto a hablar de su amigo o amiga desde que lo dejaron de ver allá en los 70. Entonces, empezar a poner en palabras al entrevistado todas estas historias que le vuelve a traer a la persona, y bueno, y esa función de intermediario que cumple el archivo, llevándole todas esas historias a los nietos y nietas. Lo que se produce ahí, me parece, que nos permite apreciar justamente ese camino que implica la restitución de una manera mucho más profunda. Y también en esta dimensión que decíamos antes, ¿no? En una dimensión colectiva. Porque en última instancia, a partir de ese momento, el nieto o nieta que recibe el archivo sabe que tiene la posibilidad de filiarse con todo ese conjunto de hechos. No solo con esas historias, no solo con esas palabras, sino también con todo ese conjunto que él está esperando, ¿no? Que era que le había asignado un lugar para que cuando naciera llegue ahí. Entonces, todo eso es lo que se reaviva y por eso es, me parece, donde más se puede situar esto. Lo que mejor representa, decía, el camino de restitución de identidad y lo que más nos permite situar lo que sucede en ese proceso de la restitución. Y acá me detengo, ya abrí un montón y quiero escuchar todo. Gracias. Muchas gracias, Iván. Pensaba mientras te iba escuchando, bueno, en este camino, en este proceso, hay algunas cuestiones en común entre lo que es el trabajo de Abuelas y lo que es el trabajo de LEAF, y hay otras diferencias. Recién te escuchaba cuando hablabas de ese archivo que se le da al nieto recuperado. Bueno, el LEAF también trabaja, si se quiere, con un archivo porque hace entrevistas a los familiares para recopilar algunos datos, que bueno, ahora lo va a contar mejor Juan. Pero hay algunas similitudes. Y por eso queríamos compartir el espacio acá, conocer ese trabajo. Sabemos también que actualmente hay 500 cuerpos que no se pueden identificar porque los mismos familiares no se acercan a dar una muestra. Por eso también queríamos aprovechar esta charla para hacer hincapié en eso. Pero bueno, lo voy a presentar a Juan Nobile, antropólogo, docente de la UNR, es integrante del equipo argentino de antropología forense y tenemos el honor en APDH de que sea uno de los consejeros
uno de los integrantes del Consejo Asesor de Presidencia de APDH. Así que bueno, Juan, te escuchamos y le agradecemos. Bueno, muchísimas gracias. Y es un honor. Y aparte también primero es como que tengo la necesidad también de hacer un elogio a la antropología, ¿no? Hace 40 años yo ingresaba a esta aula y bueno, y en parte una de las cuestiones que o que de alguna manera me introdujeron en la antropología tiene que ver básicamente con todo lo que constituye a la especie humana, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? En términos generales. Y cuando vemos el tiempo largo, fundamentalmente recuerdo un profe, en 1976 Mererique encontró unas huellas, ¿no? Las huellas de la Etoli se llamaban, que daban cuenta precisamente de que bueno, los primeros humanos ya caminaban erguidos y en grupo. Y de alguna manera ahí empezamos a comprender de que la antropología se trata de huellas y se trata de abrazos también, ¿no? Y que básicamente también empezábamos a ahondar en el camino de que la especie humana tiene mucho y le debe mucho a este proceso evolutivo biológico, ¿no? Que tiene que ver con el bipedismo, la encefalación, pero también tiene que ver precisamente con la solidaridad. La especie humana en sus orígenes y en su proceso de dominización, su tremenda debilidad en ese mundo y en ese reino animal, si no hubiera sido por la solidaridad y precisamente un paradigma de protegerse y de liberar los brazos, no solo para tener una mejor adaptación a la vida en la pradera o en la sabana, sino para abrazar a sus hijos, fundamentalmente, y amamantarlos, es lo que les permitió a la especie humana llegar hasta el día de hoy con relativo éxito adaptativo en el hecho de, básicamente, ocupar desde África hasta Tierra del Fuego en un proceso de cerca de 2 millones de años bajo este paradigma de la solidaridad, ¿no? Lamentablemente, bueno, fue cambiado a partir de la acumulación de excedentes, las propiedades, el cambio de la idea de la naturaleza y que nos ha permitido también atravesar, la solidaridad no implica la negación del conflicto, pero básicamente lo que implica es poder dialogar del conflicto fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, conocer un poco todo eso en ese elogio de la antropología de alguna manera tenía que decirlo porque bueno, va a ser un poco a lo que me voy a referir cuando empezamos a hablar precisamente de huellas y empezamos a hablar de abrazos. La tarea del equipo primeramente comenzó no por un desarrollo intrínseco de la antropología aquí en la Argentina, sino por una demanda colectiva, ¿no? La demanda de miles de familiares que no tenían certeza de los destinos de sus familiares y que empezaron a buscar en distintos ámbitos científicos la posibilidad de si había metodologías para poder identificar a partir de restos óseos, ¿no? Y acá la primera disyuntiva que se genera o diferencia, si se quiere, en nuestro trabajo es la cuestión precisamente que nosotros teníamos que combinar o tratar de entrelazar diálogos entre identidades que no tienen cuerpo con cuerpos que no tienen identidad, ¿no? Que esa era el acertijo, esa incógnita y este proceso que nos llevaba primeramente a tratar de desandar este camino, como parte de un trabajo, vincular identidades que no tienen cuerpo con cuerpos que no tenían identidad. Fundamentalmente, esto sí tiene que ver estrictamente, ¿no es cierto?, nos remite a lo que hace, fundamentalmente a lo que fue el terrorismo de Estado en la República Argentina, inaugurando una época, y yo creo que ya desde 1975 hasta 1983, tomar este periodo como un periodo que básicamente se pensaron en estrategias de desaparición de cuerpos. Lo que habla la masividad y el pensar en esa estrategia era algo inédito para lo que tenía que ver la historia violenta de Latinoamérica, concretamente, y de Argentina especialmente, ¿no es cierto? Cuando uno hace un repaso sobre la constitución del Estado-Nación Argentina, digamos que Argentina siempre construyó enemigos y esa construcción de enemigos siempre la resolvió violentamente. Pienso yo, desde el surgimiento del Estado-Nación Argentina se plantea como un Estado monocultural, donde intervienen la construcción de enemigos a los pueblos originarios, y había que eliminarlos, ¿no?, físicamente, todo lo que fueron las matanzas de obreros también en la Patagonia Argentina, el bombardeo de la Plaza de Mayo, y se inaugura el 76 con un plan donde
no solo era poner como estrategia las muertes, sino que era la desaparición de los cuerpos. Y esto sí hace una mención fundamentalmente a lo que Roger Trinquier, un general francés que había desarrollado estrategias y métodos en la liberación en la lucha contra la liberación argelina, militar francés, va a poner a consideración de cómo tenían que ser las metodologías para actuar precisamente en estos terrorismos de Estado, ¿no? La vigilancia, el control social, los sistemas de inteligencia, el secuestro, la tortura, la delación y la desaparición. Cuando uno se pone a ver, bueno, ¿por qué la desaparición? ¿Qué implica la desaparición? La desaparición fundamentalmente lo que tenía por objetivo para Roger Trinquier era neutralizar la acción social de búsqueda, porque lo que hacía la desaparición era poner en duda un Estado y poner en duda la condición de la víctima. De ahí que la estrategia utilizada era precisamente el no definir la existencia o no existencia de una persona. Lo que va a neutralizar es decir, bueno, está desaparecido, como dijo el innombrable, pero que de alguna manera estuvo pensado eso. Eso estuvo pensado, neutralizar cualquier tipo de reclamo, de acción social, visible, contundente, comunitaria y colectiva, que permitiese diagramar estrategias, ¿no es cierto?, de búsqueda concreta, al poner en duda precisamente el estado de vivo o muerto de una persona. Y es a partir de ahí donde se empieza a trabajar esta problemática, ¿no es cierto?, de la identidad que empezamos a buscar. Lo primero que se tuvo que hacer es llenar el cuerpo de datos de identidades que no tienen lugar. Eso fundamentalmente es la historia familiar, el recuerdo, y fundamentalmente también lo que surgía acá era la necesidad del familiar de dejar una constancia de vida. O sea, las entrevistas con los familiares son de mostrarnos fotos, mostrarnos la foto de la escuela primaria, la libreta, la primera comunión, dejar una certeza de la constancia de vida de esa persona. Y es muy, invierte mucha energía, si se quiere, en tratar de constatar precisamente de que esa persona existió. Darnos los elementos mínimos de cómo buscar entre los cuerpos personas que tengan esas características: sexo, estatura, edad, deporte que practicaba, si era derecho, si era izquierdo, patologías que tuvo, traumas que tuvo en el transcurso de sus vidas, ¿no? Y que fundamentalmente llenar este universo de datos era fundamental, esencial, para poder tener una dimensionalidad concreta de lo que fue precisamente la desaparición. Y ese universo de datos teníamos que compararlo con los cuerpos sin identidad. La primera pregunta, ¿dónde buscamos? ¿Dónde? ¿Qué estrategia desplegó la dictadura para desaparecer? Estuvo pensado, estuvo programado, estuvo sistematizado. Las primeras estrategias son las inhumaciones de cuerpos NN, que tienen una paradoja central, ¿no? Esto de, mientras las personas estuvieron con vida, secuestradas, estaban totalmente no burocratizadas. Pero a partir de la muerte, se empezaban a burocratizar. Había un parte policial, había un juez, había un médico forense que tomaban huellas, que tomaban fotos. Iban generando expedientes de cuerpos que iban a ser inhumados con ANN en los cementerios. A su vez también había una instancia informativa vinculada generalmente a esta primera estrategia, que son los simulacros de enfrentamiento, fundamentalmente lo que utilizaron como primeras estrategias de desaparición. Generalmente se publicaban, ¿no? Se publicaban los enfrentamientos, dando constancia incluso a uno de los fundamentos por lo que habían asumido en 1976, que era combatir contra la subversión. Todos los días nos encontrábamos con partes de enfrentamientos entre militantes de bandas subversivas declaradas ilegales en 1973 con las Fuerzas Armadas, que dejaban tantos masculinos y tantos femeninos como saldos, y que los jueces habían ordenado ingresarlos como NN en los cementerios. La primera búsqueda de rastros de estas huellas fue precisamente tanto en los libros de ingresos a los cementerios,
en tratar de recabar esa información, ingresos de NN entre 1975 y 1983, tratar de vincularlos con los enfrentamientos que se publicaban y tratar también de vincularlos con toda la información que nos habían dado los familiares. Tratar de armar ese rompecabezas con estas constancias de la existencia de una persona y posibles constancias también del día de su muerte, de su fallecimiento, y ese ingreso, esa disposición final de los cuerpos en las tumbas NN. Otra de las estrategias fueron las inhumaciones en los mismos centros clandestinos de detención, que aquí básicamente no solo era la detención, sino la muerte que quedaba sin ningún tipo de recurso burocrático, las fosas clandestinas. Las fosas clandestinas también empezamos a obtener información a partir de testimonios de sobrevivientes, donde básicamente, teníamos elementos para pensar que en algunos centros clandestinos de detención se utilizaban también como centros de exterminio, centros de ejecución e inhumaciones clandestinas. Lo pudimos constatar materialmente en el Pozo de Arana, en La Plata, en Tucumán, en el Batallón de Arsenales Miguel de Espuénaga, en Puente 12, en La Perla, que actualmente se está trabajando también, en Tucumán, en el Pozo de Vargas, lugares que daban, ¿no es cierto?, un cambio, si se quiere, de estrategia también de desaparición, de no dejar constancia o burocracia en cuanto a todo lo que tornaba, ¿no es cierto?, a la muerte y a la disposición final de estos cuerpos. Quizás esta estrategia más utilizada en el 77, en el 78, quizás tenía que ver con no publicar más enfrentamientos, mostrar un país un poco más pacificado, posiblemente porque se estaba organizando un mundial de fútbol, no acá en la República Argentina, ¿no? Y los vuelos de la muerte, que también fueron una estrategia más utilizada a partir del 77 y 1978, donde algunos cuerpos aparecieron en las costas de Argentina y de Uruguay e ingresaron como NN también en los cementerios. Entonces, esta historia de huellas y abrazos y elementos que nos deja el conocimiento antropológico nos permitía leer en los restos esqueletales a qué sexo correspondían esos restos, estimar la estatura, estimar la edad y también elementos, traumas, y aportar también a lo que se vinculaba con las causas de muerte. Fundamentalmente todo esto porque también dentro de esta historia larga de la humanidad, uno de los elementos centrales que ha destacado precisamente a la especie, que también permitió su evolución, es el respeto a todas las formas y estrategias culturales de abordar la muerte, de abordar el duelo. El cuerpo, y esto ya lo tenemos desde épocas pre-Homo sapiens, ¿no es cierto?, rendirle un ritual precisamente a los muertos, que es lo que permite continuar los ciclos de vida, dar certeza fundamentalmente al estado de una persona. En esta relación entre identidades sin cuerpo y cuerpo con identidad y cuerpo sin identidad, apareció también otro elemento, aparte de los bioantropológicos, que tiene que ver con el ADN, ¿no? El ADN, si se quiere, en esto de las huellas, es fundamental cómo se va dejando registro de generación en generación de una constancia, un elemento biológico que nos va a permitir, ¿no es cierto?, certificar estas identificaciones. Primeramente se hizo mediante métodos bioantropológicos, pero a partir del año 2008 lo que se generó fue el Banco Nacional de Datos Genéticos de Personas Desaparecidas, de víctimas del terrorismo de Estado. Fundamentalmente esto se hace a partir de hacer y tomar muestras a los familiares, que vuelven a certificar a partir de toda la información que nos dieron previamente con una muestra de sangre, una muestra de saliva, y que va conformando ese banco de datos que permite después cotejarlo con la posibilidad de extraer ADN de los restos esqueletales. Al día de hoy se han identificado desde el trabajo que se comenzó en 1984 con el equipo argentino de antropología forense, 1.200 cuerpos que fueron entregados y distribuidos a sus familiares, y como dijo aquí la compañera, quedan 500 cuerpos aún sin identificar, porque tenemos esos cuerpos, tenemos toda la información de esos cuerpos que no tienen identidad, pero nos falta precisamente vincularlos con identidades que no tienen cuerpo, porque no tenemos esa huella genética.
Parte de lo que nos dejó la dictadura precisamente en lo que tiene que ver con las identidades ha sido que muchas familias quisieron cerrar la historia en un tiempo y que no se aproxima a poder, por lo menos algunas de las generaciones familiares, ¿no? Porque en esto de la estrategia utilizada de la desaparición de cuerpos, siempre se puso, ¿no es cierto?, se trataba como objetivo de poner en duda la conducta y la moral de la vida. Para muchos familiares quedó como una vergüenza el hecho de tener un familiar desaparecido. Sobre todo en muchos lugares del interior del país, no se habla más. Se trató bueno, ya pasó, ya está, o se inventaron historias incluso acerca de esa desaparición para no poder o no querer volver a tratarla, ¿no es cierto? Por suerte sucede en las familias en algunas generaciones, pero descendencias de esas generaciones sí tienen interés y van a dejar, ¿no es cierto? Por eso es muy dinámico este proceso. Y está bien la palabra, ¿no es cierto? El camino, porque es un camino. O sea, quiere decir que posiblemente estos 500 cuerpos que tengamos, a futuro los podamos volver a identificarlos o tenemos, ¿no es cierto?, esas esperanzas, porque si no son los padres o los hijos, los nietos o sobrinos se acercan con ese interés de saber qué pasó con su familiar que está desaparecido. Entonces, bueno, básicamente fue poner las estrategias o el desarrollo de la antropología de exposición, fundamentalmente de las identidades, y también con ese principio humanitario que es, yo le llamo, bueno, concretar ese abrazo que quedó pendiente, ¿no? Lo resumo de esa manera porque en la mayor cantidad de entrevistas lo que también surge como un elemento constante es el de que no se pudieron despedir de esa familia, que no hay posibilidad de despido, no hay posibilidad de cierre, y la actitud corporal cuando entregamos un cuerpo identificado es abrazarse a la urna que les damos, o nos piden que expongamos los restos esqueletales en relación anatómica para poder, ¿no es cierto?, hablar y darle ese saludo final que quedó pendiente en muchos casos, ¿no es cierto?, hace cerca de 50 años ya, y poder continuar, ¿no es cierto?, con el ciclo de cerrar un ciclo y reformular todo lo que es la huella de esa existencia, la identificación y la restitución permite eso. No solo para el familiar directo, sino para toda la descendencia de ese familiar. Le da una nueva perspectiva de identidad, una nueva perspectiva, ¿no es cierto?, de proyecto también a futuro. Y de rever también esa historia que lamentablemente nos dejó responsables que han sido terriblemente trágicos. Entonces, bueno, poner a disposición la antropología, y por eso comencé diciendo que se trata de huellas y de abrazos en función de que se puedan concretar más de esos abrazos, esas identidades, y seguir construyendo, ¿no es cierto?, un camino en el cual se le permita el rendirle honores a nuestros muertos como se debe y como lo que nos constituye como